Antes de que hablemos sobre mi charla, permítame primero realizar unos agradecimientos. Uno, pues a David, por haberme invitado, por ser un buen anfitrión, y en esto recalco porque voy a hablar también algo de los anfitriones. Un agradecimiento a ustedes por la paciencia que van a tener en una conferencia en donde yo primero me hice mucho lío y no sabía cómo explicarla. Un agradecimiento también a una persona que la conozco ya como 35 años. Él fue mi profesor. Y no sé cuál ha tenido más paciencia con cuál. Yo con él o él conmigo. Yo pienso que yo con él. Julio ha sido un amigo excelente. Un cara dura porque apenas llegué ahora acá. Él me dijo, mira, ya te voy a ir a visitar, y conseguí un libro del manual del buen anfitrión. Entonces, por eso digo que es cara dura. Por supuesto, un agradecimiento a una persona que tiene mucha paciencia conmigo. Noto que se le va acabando un poco y es mi esposa. No, ella es una buena yin y yo soy un yang acelerado, yo quiero todo rápido. Por eso es que trato así a mis pacientes. Yo quiero que mis pacientes se curen casi inmediato. Entonces, un agradecimiento en realidad muy especial a ella. Les decía, antes de continuar, quiero explicarles algo para que entiendan cómo es que manejo yo la terapia neural. Durante mi vida hospitalaria, yo hice mucho medicina en emergencias. Y entonces me parecía que mi paciente lo que necesitaba era que yo actúe rápidamente, que le quite el dolor, que le quite el malestar. Cuando comencé a hacer terapia neural, para mí fue muy importante, y en eso no concuerdo con mi maestro, para mí fue muy importante lo que es para mi paciente de importancia, que es que le quite rápido el dolor. Y entonces, para mí es importante, les digo, el fenómeno en segundos. Y la técnica que yo manejo logra eso, ¿no? Logra tener un fenómeno en segundos muy rápidamente. Cuando yo regresé de Popayán, en donde estudié pues, la terapia, me sentía tan confundido en un principio que yo le pedía a mi Dios, por favor envíame pacientes de caspa. Que no pasen de eso, pues porque cada vez la veo más difícil a esta cosa. Ahora atiendo o colaboro, mejor dicho, con un grupo que se llama Jóvenes contra el Cáncer. Son unos muchachos, todos no pasan de unos 18 años, 20 años cuando más, que tienen cánceres, y que ellos quieren que yo actúe rápido. Lo que ellos quieren es que les quite el dolor lo más rápido posible, y de ahí les digo que mi técnica tal vez ha cambiado un poco. En el Ecuador yo dicto dicto cursos de terapia neural, y ya creo que voy como unos 30 o 35 años, dicto a por lo menos unos 400 médicos han recibido ya cursos conmigo. Los míos son un curso un poquito largo. Para mí es muy importante que haya bases filosóficas y científicas. No entiendo una medicina sin un apoyo filosófico, ¿no? Y creo que podemos comenzar con ya la charla en sí. Mi charla dice, el comienzo, no existen desconocidos, solo amigos con los cuales todavía no se ha tratado. De manera que a mis nuevos amigos les presento un cordial saludo desde la mitad del mundo, que es mi país, Ecuador, y desde su ciudad, Quito. Y aquí viene algo, yo creo que no les vengo a enseñar, ¿cómo voy a enseñar a semejante cantidad de médicos con muchísimos conocimientos de terapia neural? Tal vez vengo a hacer un pequeño aporte de cosas que posiblemente ustedes se hayan olvidado. Yo a mi conferencia le puse el nombre de frecuencias eléctricas en el cuerpo, diagnósticos, tratamientos de las enfermedades, porque el cuerpo es eléctrico por excelencia, y todo lo que yo hago es modificar los sitios en donde se ha alterado esa frecuencia eléctrica. Y me baso mucho en aquello que decía Einstein, que todo es frecuencias y que todo es electricidad.
Les decía que me costó mucho esta conferencia, no sabía, yo mismo había pedido el norte en esta conferencia. Ayer el doctor Barov fue el que hizo Hágase la luz en mi conferencia porque no había dormido ya unas cuantas noches. ¿Y cómo enseño esto? El doctor Barov hizo algo y dije, por aquí comienzo mi conferencia, de manera que anoche cambié totalmente. La mía dice, terapia neural, medicina basada en evidencias. Pues es que yo pienso al revés, ¿no? Que nosotros tenemos que tener las suficientes evidencias para demostrar que lo nuestro es muy valioso, que totalmente, todo el tiempo estamos logrando mejorías y curaciones en los pacientes. De manera que esto de los dueños de la verdad como que no calza mucho, como esa medicina basada en el médico tampoco calza mucho. Para mí lo importante es la medicina basada en el paciente. Y entonces, ¿qué es medicina basada en evidencias? Significa datos, pruebas, indicios a favor de algo. Y yo con el objeto de demostrar que al sistema hospitalario, que nosotros tenemos muchos casos y con muchas más evidencias médicas, es que les dije, cambié un poco y les voy a presentar. De paso solicito a ustedes si de pronto me ayudan a llenar una página en donde ustedes envíen las evidencias que tienen. Es importante para que el grupo hospitalario sepa de nosotros y tenga muchísimo más respeto por lo que nosotros hacemos. Les voy a presentar solamente 3 casos. Este es el caso de un paciente con meningioma, la edad es unos 46 años, me olvidé, y nunca más voy a volver a poner historia clínica. Tiene mucha razón, Julio, es historia de vida, ¿no? Entonces, el tiempo de tratamiento de este paciente es de 6 meses. Este es un caso interesante porque es el hijo de uno de los médicos más importantes en el Ecuador, el presidente de la Academia de Medicina, ¿no? Y él ha ido cambiando paulatinamente su manera de ver a la terapia debido al resultado este. Este es un estudio anterior, es un meningioma en su hijo, este es el meningioma en sí, este es el área del edema. Les voy a seguir pasando rápidamente unas tomografías más. El objeto es que vean el meningioma, que vean el edema. Vean ustedes el meningioma junto con el edema. Fíjense en que ocupa la cuarta parte prácticamente del cerebro, toda la zona frontal derecha, y que ocasionaba unos tremendos dolores de cabeza y un estado ya medio paranoico en el paciente. Esto es el resultado, dice, un gran edema severo, efecto de masa en septiembre de 2011. Estos son los resultados. El resultado de la tomografía hecha por su padre decía presencia de gran edema, de tumor, de quiste peritumoral y de una importante masa que distorsiona y comprime al ventrículo lateral izquierdo y empuja la línea media de izquierda a derecha. Esto es ya yo comencé a tratar hace unos 6 meses. ¿No? Buscando el campo interferente. Si ustedes observan, está el meningioma, pero el área ya del edema está desapareciendo, aparte de que el meningioma en sí se está disminuyendo ya en tamaño. Fíjense ustedes aquí. Bien. El segundo caso, yo les dije que quiero pasar rápido para poder hablar de cómo yo llego acá. El segundo caso es súper interesante, como dicen mis amigos colombianos, supremamente interesante. Es un caso de cirrosis, de diabetes y de hipertensión portal. Este es un caso en donde se puso mucho de mi corazón porque se trata de mi hermano, ¿no? Él, si ustedes se fijan, yo vine trayendo los resultados del laboratorio y dice cirrosis hepática, hipertensión portal. Bueno, pues no está puesto lo de la diabetes porque esto es un eco. Y entonces ustedes ven, dice bordes irregulares en el hígado, ha disminuido de tamaño, sin evidencia de dilatación. El caso es que a mi hermano estaba ya de candidato
para que le hagan un cambio de hígado, por la situación tan grave en la que estaba. Él tenía, yo no me acuerdo muy bien, pero TGO creo que tenía 1800 o algo así. Y por ahí el TGP y el daño hepático tremendo, y las venas esofágicas se reventaban a cada rato y había que hacerle esos anillos. Aquí están los anillados que le hacían para impedir el sangrado, porque él ya estaba prácticamente de muerte. Él decidió ya no estar en el hospital y decidió a que lo trate yo, pero yo para esto ya lo había estado diciendo hace tiempo: oye, salite de ahí, déjame tratarte a mí. Pero la salud a veces le hace a uno que busque cosas que cree que pueden aliviar. Y entonces ustedes van a ver en el diagnóstico de ingreso, dice anemia severa, cirrosis alcohólica, hipertensión portal y diabetes mellitus grado 2. A mi hermano le he tratado yo aproximadamente unos 6 meses. Vean ustedes, lean el resultado del eco, pero fíjense aquí, queda una esplenomegalia pequeña, pero la visión cortante de hospitales, te saco el vaso. No. Ya no hay por ningún lado la presencia de cirrosis. Sus valores de glucosa, bueno, los valores de hígado, el TGO está en 32 el uno y en 27 el otro. Los valores de glucosa están muy bajos, no me acuerdo muy bien, creo que 160 por ahí, pero de cifras escandalosamente altas que él tenía. Y por supuesto se siente excelentemente bien, y yo creo que me siento mucho mejor que él. Yo les decía que atiendo a una fundación de muchachos con cánceres, y con cánceres muy avanzados. Este es un chico, la edad es 25 años. El motivo de la consulta es, miren, esto yo no sé, yo copio de lo que ponen ahí, yo no le entiendo mucho. Además de que yo no atiendo cánceres, yo no atiendo cirrosis, yo no sé ni cómo se atiende eso, yo atiendo pacientes. Y cuando atiendo pacientes es como que se comienza a volver más fácil el tratamiento, es más fácil realizar una curación. Procuro hacer, siempre me acuerdo de Armin, que decía que cuando él no era médico, curaba muchos más pacientes. Cuando se volvió médico, curó menos, porque le enseñaron tal y tal enfermedad no son curables. Y entonces yo procuro olvidarme de eso. Y gracias también. Entonces, el tiempo de tratamiento, miren, la mayoría de los pacientes comienzan a tener unas mejorías notables más o menos en el 6º mes de tratamiento. A veces les llamo, qué sé yo, 3, 4 veces por semana, otras veces les llamo una, otras veces les digo 20 cada 15 días, depende de cómo veo que va cambiando el estado de salud. Entonces, este es un seminoma clásico, y unos médicos amigos me decían: mira, el que tiene seminoma no pasa de unos 3 meses. A este chico le dieron 3 meses de vida, y creo que lleva como unos 2 años. Hasta en eso sabemos fallar los médicos, no somos certeros ni en eso. Este es una tomografía igual, con una metástasis hepática, con un tumor bastante grande. Es una masa retroperitoneal de 80.3 por 48.8. Luego de la atención, la masa, él tenía también metástasis en pulmón y en huesos. Entonces la metástasis del hígado desapareció, queda solamente esta masa que rodea a la aorta abdominal, pero está bajando el tamaño ya. Y lo más importante, él ya no tiene ninguna sintomatología, ya no tiene dolor, está subiendo de peso, ¿no? Está bien. Y por último les traje no, tengo algo más. Esto es la masa tumoral. Este es como comenzó, este es actual ya, ¿no? Donde comenzó, me refiero, el seminoma. Y si ustedes así mismo ven, la verdad es que ni yo veo. Bueno, pero en todo caso, por aquí está indicado
que ya no hay metástasis en pulmones, en tórax, en huesos. Por acá está que solamente queda la masa tumoral a nivel de la aorta, y por acá en pelvis ya no hay presencia de cáncer en esas zonas. Aquí están los resultados de una alfa-fetoproteína cuyo máximo puede llegar a 580 y lo tiene en 2.65. Esta otra cuantitativa, máximo 5, tiene 1.3, y los antígenos anticarcinoma embrionario que pueden llegar a 470 y los tiene en 1.98, pero claro que estaban antes muy altos. Les decía que gracias al doctor Barov decidí que comienzo más bien por los casos, y ahora explico cómo es que yo llego a tener esos resultados, ¿no? Indudablemente existen diferencias entre las dos biologías. En el siglo XXI en el que estamos nosotros cursando, hay una vanidad médica tremenda, un orgullo médico fabuloso de cómo ha mejorado la medicina, de la gran avance que tiene esta medicina, y a veces eso para mí es medio chocante, porque pienso que si hubiera un gran avance en medicina, se irían disminuyendo el número de hospitales a nivel del mundo. Y lo único que no veo es eso, ¿no? Los hospitales cada vez hay más en vez de menos. Entonces no ha habido un gran avance en medicina. Ha habido un gran avance, eso sí, en equipos de diagnóstico. Ustedes acaban de ver esas tomografías que son excelentes. Uno examina todo en el paciente, pero no curamos más, ¿no? Las mismas enfermedades que antes no las logramos curar se mantienen hasta ahora. El gripe en mi país, hay una epidemia muchas veces de tuberculosis a pesar de las vacunas, no curamos más. El adelanto no ha llegado a mucho con nosotros, no hemos conseguido un vivir sano para nuestros pacientes, sino cuando más hemos conseguido un mejor vivir enfermo. Y todo esto viene desde este par de caballeros, Descartes, Newton. Ellos dieron las bases a la medicina actual y no quiere salir de esas bases, en donde se habla de un linealismo de causa y efecto, de un reducción. A esto llevó esa visión, llevó a que veamos a los procesos vivos únicamente in vitro, y entonces nos creó una visión totalmente parcializada de lo que es la enfermedad. En cambio, la medicina actual, la medicina que hacemos nosotros, está relacionada más bien con un pensamiento cuántico, con un pensamiento mucho más profundo, en donde se ve al ser vivo dependiendo de una interacción entre lo observado y el observador. Una relación en la que cada una de las partes tiene relación con el resto de partes, y eso es algo que no debemos olvidar nunca. Por eso les digo, nunca debemos atender un diagnóstico. Yo ayer oía a los médicos, y yo también comencé así, preguntando, ¿y cómo se atiende la artrosis de la rodilla? ¿Y cómo se atiende el dolor de estómago y el dolor de cabeza? Pues eso es lo único que no hacemos nosotros, ¿eh? Nosotros no atendemos síntomas, nosotros no atendemos patologías. El momento en que ustedes se enfrasquen en atender eso, están pinchando con visión hospitalaria, se están volviendo papuleros, se están volviendo bombeadores de procaína, y eso es lo único que no deben hacer. Entonces uno tiene que entender algo. El ser vivo, el ser humano, es un sistema abierto que sobrevive gracias a que intercambia permanentemente materia y energía. Aquí hace un ajuste permanente con el medio. Aquí no puede mantenerse en equilibrio porque no puede vivir aislado. Julio tiene razón en eso que dice, y somos seres universales, y en realidad somos seres universales. La alegría mía es la alegría de todos ustedes, es la alegría del universo, y mis penas son iguales.
Y entonces somos sistemas complejos e inestables en los cuales equilibrarse equivale a morirse. Y este es un ejemplo muy clásico. Todos nosotros vemos al electrocardiograma que se mueve, ¿no? Y estamos vivos. Se equilibró, morimos. Esto es más o menos lo que hace el Tao, lo que hace mi esposa conmigo, ¿no? Se equilibra conmigo. Los antagónicos se complementan a través de los cambios permanentes e inevitables. Y entonces estos intercambios producen un caos que en realidad es un orden interno que no se repite jamás, ¿no? Esto es más o menos parecido a lo que los sacerdotes Zen dicen: nadie se baña en las mismas aguas de un río dos veces. No hay manera. Nosotros no repetimos los mismos síntomas dos veces. No hay manera. Y entonces esto del caos es algo que también me traía con caos a mí. Y no le entendía muy bien cómo debe ser explicado un caos. Ahora creo que tengo por lo menos una explicación un poco más fácil de entenderla. Hagamos de cuenta que estamos en una gran estación de trenes y que vamos a estar arriba revisando a la gente que está abajo. Y vemos que comienzan a ingresar a través de las puertas una gran cantidad de personas y cada una de ellas se dirige a un sitio diferente, ¿ah? De pronto, y por radio, por parlantes, yo qué sé, de pronto dicen: miren, los trenes fulano, sutano, mengano, esos están dañados, por favor, sírvase en irse a tales y tales y tales estaciones en donde van a abordar nuevos trenes. ¿Y qué sucede? Que desde arriba nosotros vemos un caos. Ya todo el mundo corre para un lado, para otro, unos conversan con otros preguntando en dónde está el tren, informando y para dónde te vas y tantas cosas. Y se establece un diálogo entre esas partes, ¿ah? Y entonces de pronto les decía, desde arriba un caos, desde abajo un orden. Y entonces ahí comprendió que es exactamente el caos, ¿no? Es un orden. Bien, entonces, para que se pueda entender lo que yo hablo, traté de comenzar porque el sistema nervioso universal, yo le puse un nombre así, y recuerden ustedes que esta célula primordial, esta célula electromagnética, la primera que aparece en el universo, esta establece un diálogo con cada una de las partes que va creando, los diversos planetas, las estrellas, los satélites, para terminar acá en seres vivos. Cada uno de estos seres vivos informa, por así decirle, a esta célula primordial. De manera que este es un todo que tiene una relación, una visión, que sabe lo que sucede con cada una de sus partes. Entonces a esta primera partícula le denominaron los físicos, o lo llaman los físicos ahora, la partícula de Dios, la que establece comunicaciones electromagnéticas con todo lo que ha sido creado. Y entonces en esta evolución del sistema nervioso de pronto aparece una evolución del sistema nervioso de los seres vivos. Y para esto tenemos que hacer un poquito de historia. Hace 13.500 millones de años, el universo, ¿qué es? Es una masa de gas. Un medio muy difícil para vivir, extremadamente difícil. ¿Y qué aparecen primero? Aparecen las primeras bacterias, las archaeas que le llaman, ¿eh? Y estas archaeas, ¿qué hacen? En su interior está marcado un DNA, por así decir, que dicen: oye, tienes que sobrevivir a pesar de todo lo que suceda en tu medio externo. Y entonces ellas comienzan a establecer comunicaciones con todas para lograr defenderse de ese medio externo. Entonces aparecen las bacterias de estas archaeas, crean algo que se llaman los fotones. ¿Y para qué les va a servir los fotones? Les va a servir para tomar la luz del sol y producir energía, la única manera en que podían vivir. Entonces, 4.500 millones de años después aparecen los primeros seres unicelulares.
Hace 600 mil millones de años, estas primeras archaeas deciden que tienen que defenderse de los calores extremos, de las explosiones, del ácido sulfúrico y demás cosas, y crean algo, la primera capa celular, la primera pared celular. Y esta primera pared celular era dura, pues era concha, era la manera como tenían para defenderse. Hace 1 millón de años aparece el hombre con un cerebro rudimentario y que es heredado de estas adaptaciones bacterianas, ¿no? Figúrense ustedes, ahí esta investigadora que es admirable, Lynn Margulis, como la mayoría de las mujeres es súper admirable, ¿no? Ella dice, bacteria eres y en bacteria te convertirás. Entonces viene el sistema nervioso, ahora sí la parte de nosotros, del sistema nervioso humano. Y acabo, ¿es 5? Bueno, por eso quería comenzar al revés, ese fue mi dolor de cabeza, dije el tiempo no me va a alcanzar. El ser humano, al igual que todo lo que existe en el universo, no es más que un cúmulo de frecuencias. De la unión del espermatozoide y el óvulo aparece una primera placa y esta primera placa da lugar a la formación de la piel y del sistema nervioso. Fíjense, es por eso los resultados que obtenemos nosotros en terapia neural, porque estamos aplicando sobre un segundo cerebro, sobre un cerebro periférico, estamos aplicando nosotros la procaína. Entonces esta es la primera partícula de Dios, ¿no? Einstein sostenía que todo es frecuencias y que todo es electricidad, y esta partícula creó a nosotros, los seres humanos. Entonces veamos un poquitico lo que alcancemos ya de la parte eléctrica. Ciclo es un periodo después del cual se repiten los mismos fenómenos en el mismo orden. Esta es una representación gráfica de un ciclo. Entonces nos dice los puntos A, B y C tienen los mismos valores, pero solamente los puntos A y C tienen el mismo sentido y en el B la tensión disminuye. Esta es una frecuencia, lo que estamos viendo ahorita el gráfico, y es la cantidad de ciclos que se realizan en un segundo. Y ahí está la representación de los ciclos y de las frecuencias. Ese es el electrocardiograma. Y entonces, todos los seres vivos tienen una frecuencia eléctrica, absolutamente todos. Cada uno tiene su margen de frecuencia. Esto fue muy estudiado por una médica, la doctora Hulda Clark. Entonces, todos estos seres vivos que tenemos ahí son frecuencias. Y les decía, la doctora Hulda Clark revisa y determina las frecuencias de parásitos, de virus, y dice más o menos va entre 700 y 500 Hz. Aparece el hombre con un cerebro, con todo el componente del sistema nervioso, y todo componente está funcionando en base a electricidad. Este es el ser vivo entonces que tiene una frecuencia eléctrica y de acuerdo a los estudios de fisiología va entre menos 90 a menos 40 milivoltios. Ahí es en donde actúa la procaína con 200 milivoltios. Prácticamente le sienten una silla eléctrica a la célula. Y entonces, mientras nosotros mantengamos esta frecuencia eléctrica entre menos 40 a menos 90, todo en nosotros eléctricamente es saludable. Y tenemos un electrocardiograma que si está dentro de estos márgenes da un resultado normal. Y tenemos un electroencefalograma que si está dentro de estos márgenes nos da normalidad, y porque los resultados eléctricos son normales. ¿Qué sucedería entonces si nosotros, Fall encuentra un equipo que nos permite hacer una investigación de otros órganos porque la medicina se quedó en estos tres? Entonces podemos hacer un electrotiroidiograma, un electrouterograma, y que igual todos estos órganos van a estar eléctricamente normales mientras nosotros mantengamos una carga eléctrica que va entre los menos 40 a los menos 90 milivoltios. Me dicen nomás. No, ahí se acaba. ¿Puedo? Ya. Entonces, ahora, ¿qué sucedería
se alteraría algo dentro de esta frecuencia eléctrica. Entonces tendríamos obviamente un electrocardiograma alterado, un electroencefalograma alterado, un electrotiroidograma alterado, un electrouterograma alterado, y los resultados en sí serían resultados eléctricos alterados. Y esta alteración de estos resultados eléctricos va a producir alteraciones en diversas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo en la recepción de informes, van a producirse alteraciones electrolíticas, alteraciones de aminoácidos, alteraciones de vitaminas y para mí una de las más importantes, las alteraciones en el pH de nosotros. Y entonces a estas alteraciones nosotros comenzamos a ponerle un nombre y le dijimos, esta es una enfermedad. Cuando no es una enfermedad, es una manifestación de una lucha interna de un organismo por mejorar. Y entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a administrar medicaciones de acuerdo a la especialidad y ponemos antibióticos, corticoides, citostáticos, podemos dar agüita de manzanilla, podemos dar homeopáticos, podemos hacer tratamientos con acupuntura, con terapia neural, estirpamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos realizando en el fondo tratamientos sintomáticos con técnicas o medicamentos diferentes, pero con una visión netamente hospitalaria. Entonces, no buscamos en ningún momento la causa por la que el paciente llegó a ese problema. Entonces, aquí está rapidísimo, les hago ver algo acerca de las alteraciones de pH. Pero tal vez lo más importante es esto. Fíjense ustedes que mientras más ácidos estamos, disminuye la actividad neuronal a menos de 70, o sea, entramos en osis. Y mientras más alcalino estamos, entramos en una alcalinidad que tiene con una carga eléctrica de menos 70 milivoltios. Esas cargas magnéticas positivas o negativas hacen que mientras más ácido estemos, comiencen a aparecer en nosotros por generación espontánea los virus y los hongos, y por acá las bacterias y los parásitos, ¿no? Pero este es el resultado de la alteración en que nos encontramos. Y entonces, es la causa de la aparición, esta alteración eléctrica es la causa de la aparición de patologías enfermantes. Yo lo que trato es de demostrarles a ustedes que toda enfermedad tiene un trasfondo eléctrico, ¿no? Y que si determinamos exactamente en dónde se encuentra el circuito, estamos tratando al paciente. Muchas gracias, disculpen que me